No, muchas gracias, doctor Soto, y la verdad es que el próximo año cumplimos 20 años, 20 años que iniciamos este proceso desde la construcción de la política pública y el mejoramiento de los planes de gobierno, que es esencialmente lo que se ha basado de BEBIMS. Nosotros no proveemos servicios porque los servicios los tiene que proveer el Estado. Yo no soy el Estado ni tengo que hacer ni que llevar a la organización ni banco de medicamentos porque estaría incumpliendo la ley, ni prestar servicios porque también tendría que tener los lineamientos requeridos por COFEPRIS para hacer un consultorio médico, y como tampoco queremos jugar al médico, lo que sí hacemos y hacemos muy bien es hacer evaluación de la política pública, hacemos incidencia en política pública y nos toca muchas veces estar ahí como parte, como lo dice los lineamientos de ONUCIDA, a través de la política de la mayor participación de las personas afectadas en el Alzheimer. Y el artículo 26, el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que todos los mexicanos podemos participar en la planeación democrática del país. Entonces, como somos sujetos de derechos, por eso es que nosotros hacemos este proceso. Y es interesante porque en esos últimos años que ha habido el boom de la PrEP, creo que ha sido muy interesante y creo que a las organizaciones nos toca ser parte, pero no tenemos que venir a suplir la labor del Estado. No sé si me pueden poner la presentación y si se puede cambiar desde acá. Sí, viste el control. Muchas gracias. Con el de la derecha. ¿Con el de la derecha? Sí, con el de la flecha. Ok. ¿Cuál es mi conflicto de interés? Hoy en día tomo dolutegravir, lamivudina y otros tratamientos para mis comorbilidades. Digo, si es que eso pudiera generar un conflicto de interés. Y también he tomado victegravir, raltegravir, atazanavir, turbada, ritonavir, nevirapina, abacavir y en su momento hasta AZT. Entonces, por si pudiera existir algún tipo de conflicto de interés, lo pongo en la mesa porque después no quiero problemas de que digan que uno vive de la industria. ¿Qué ha pasado en 4 años que llevamos en la PrEP en México? Como ya lo comentaba Nicole, el proyecto de INPREP creo que vino a generar un boom en la Ciudad de México, pero también desató muy malas prácticas en estos procesos. La Clínica Condesa fue el centro de atención y ya lo mencionaba Nicole en su tercera diapositiva, el número de personas que vivía, cuál era el escenario de las personas que tomaban PrEP en México, y que era aproximadamente más de la mitad tenían seguridad social, y este dato quiero que lo guarden ahí porque es muy importante. Se crea el boom en México y entonces todo el mundo empieza a hablar de la PrEP, y aquí creo que hay un tema que surge y nosotros lo empezamos a documentar, se lo presentamos a Cencida, y es un tema que al día de hoy no se ha podido terminar, porque ya hemos visto las bondades de la PrEP, hemos visto todo el proceso que tiene que seguir para garantizar que la persona siga sin contraer el VIH, pero desafortunadamente creció por este boom de la PrEP y que nada más tenían que ser personas que vivían en la Ciudad de México, en Jalisco, Puerto Vallarta, los únicos que podían acceder a este modelo de prevención. Empezaron a generarse otras vías en la compra de PrEP y muchas de estas con medicamento de dudosa procedencia. Y aquí vimos que a veces muchas organizaciones irrumpen con los procesos de la ley y desafortunadamente vimos que muchas en todo el país han crecido ofreciendo PrEP y que precisamente no son medicamentos que se le esté comprando a la industria farmacéutica, sino pueden ser por 3 vías que se están adquiriendo, que son mercado negro, que son compra alterna por internet, o medicamento literalmente falsificado. Ya se ha descubierto medicamento falsificado, por ahí nosotros colaboramos en su momento con COFEPRIS para denunciar todo un lote de medicamento que era falsificado, les daban talco de Truvada y que lo obtuvimos a través de posteos en las estaciones del metro donde decía, si quieres tener PrEP, nosotros te ayudamos. Hablaban a un número y en ese número te decían que te lo vendían, que no era necesario tener los estudios de seguimiento, y nosotros inmediatamente se lo pasamos a COFEPRIS, se lo pasamos al laboratorio que en ese momento tenía la distribución y la representación de Gilead en México para que ellos hicieran lo pertinente.
Y hace muy poco logramos también desmantelar, y digo desmantelar porque literalmente era una acción muy interesante. Era una organización que se dedicaba a traer medicamento de la India, Truvada de Mayland, y tenían una página en Instagram, en Twitter, donde vendían todo el carro completo y te vendían 6 meses de tratamiento, y si tú comprabas más de 6 meses te lo iban reduciendo el precio, y logramos que todo este proceso se detuviera justo el año pasado, porque creíamos que era medicamento que no sabíamos cómo estaba entrando al país, no tenían permiso por COFEPRIS para poder hacer la importación de este proceso, y adicionalmente no había un seguimiento médico como lo marca el protocolo de la PrEP. Entonces, creo que sí es importante poner esos escenarios cuando hablamos de este tipo de estrategias, porque a veces podemos hablar de proyectos exitosos, como era el proyecto del INPREP, pero que desafortunadamente por el boom que se empieza a dar, por la exposición mediática que se dio a la implementación de la PrEP, sí vimos que había muchas personas que precisamente no seguían las pautas de los protocolos de atención clínica, y sobre todo que en algún momento dado iban a tener algún tipo de seroconversión, justamente porque no se estaba seguimiento y no había ningún tipo de control. Y hoy en día creo que sería importante conocer cuántas de estas personas causaron seroconversión o siguen todavía con esta parte de comprando por otras vías alternas los medicamentos, lamivudina, tenofovir y antricitabina. PrEP como política pública. Creo que de nueva cuenta México llegó tarde para poder garantizar todo un modelo de implementación de la PrEP en el país. Hoy desafortunadamente lo estamos viendo, pudimos participar desde la sociedad civil en la implementación de la guía publicada en el 2021 y digo que llegamos tarde porque creo que ha sido un proceso muy complejo para poder garantizar que todo el Sistema Nacional de Salud pueda garantizar el acceso a la PrEP. Hoy seguimos muchos. Ya lo presentaba Nicole en su momento con cómo está el escenario de que solamente hay 8 o 9 estados que están teniendo implementación de la PrEP contra el Seguro Social, que hoy tiene todo el carro completo en el país dando PrEP. ¿Y qué va a pasar cuando la persona pierda la seguridad social? Ese va a ser parte del primer escenario que hoy estamos empezando a ver ya en la parte que nos toca a nosotros de hacer incidencia y el acompañamiento en todos estos procesos. En el 2021 nosotros empezamos a trabajar con la División de Excelencia Clínica, una vez que el director general del Seguro Social dijo va con todo en el proyecto de la PrEP y de PEP. Nosotros creemos en este proceso, hicimos una travesura adicional. Le pedimos al Consejo Interamericano de Seguridad Social que escribiera todo este proceso para justamente tener un marco referencial en América Latina de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal el IMSS, para que sea un modelo a replicar en todos los sistemas de seguridad social de América Latina. Porque no tenemos algo así en el país. Si bien tenemos lo que pasó en el INPREP, pero pareciera que la Clínica Condesa se maneja aparte, como si estuviera en Marte, y entonces nunca comparten los datos. Y es la verdad. Y todos lo sabemos, pero pocas veces lo queremos decir. Esa es la realidad de lo que ocurre en el país. Entonces, hoy es muy importante poder tener información que pueda garantizar la transversalidad de estos procesos. Entonces, por eso le pedimos justamente a la CIS que hiciera ese trabajo de documentación conjuntamente con el UNFPA, y aquí fue donde nos encontramos un gran reto, porque resulta que de los casi 50%, 55% de personas que eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social y que quisimos que se recuperaran al IMSS, resulta que la Clínica Condesa comenzó a hacer una implementación diciéndoles no te vayas al IMSS porque el IMSS es la peor pesadilla de este planeta. ¿Por qué? Porque justamente se les iban a quitar parte de los 3.500 personas que estaban en la PrEP, que al final del día se convierten en una rebatinga política que a nadie le compense. Y tomo lo que decía hace ratito Noris. ¿Qué pasa cuando la persona no se quiere ir a otra institución? Si a las personas que somos usuarias de los servicios se los está diciendo a cada rato, esta institución es la peor del país, esa institución no vayas porque son muy malos, la gente no va a ir. A mí me ha tocado llevar no una, cientos de quejas donde los propios médicos tratantes de los Capacits
les dicen a las personas: no vayas al IMSS, pídele a tu jefe que te quite el seguro social. Aquí lo aberrante, y perdón que utilice la palabra aberrante, es que no saben que al decirle al patrón que le quiten el seguro social es sinónimo de despido. Entonces, lo que están ocasionando es que la persona salga de trabajar, no tenga una forma de poder tener un ingreso, le quiten el acceso a la seguridad social, que no nada más es el IMSS, pero eso sí, va a tener la mitad de la atención en los capacits, porque no tienen ni atención a comorbilidades, ni gastos de operación, ni van a tener servicio de pensión, ni van a tener derecho a una pensión, y menos poder tener en su momento alguna casa. Por algo tan simple, que seguimos replicando mitos sobre las instituciones. A lo mejor sí está mal, pero cuando vemos todo el contexto está mal. Creo que hoy es justo el momento de empezar a derribar estos prejuicios y mejor sentarnos a construir un mejor sistema de salud, porque el que la va a pasar mal no son las instituciones, son las personas que hoy en día estamos viendo que tenemos atención de primera y de segunda. Y esos prejuicios afectan directamente a los programas de prevención, como es en este caso la PrEP. Se inicia el proceso de implementación con la PrEP, aproximadamente 3.500 derechohabientes en todo el país, lo cual es sumamente importante, y que también aquí hemos visto que siguen existiendo problemas para poder tener aún un acceso todavía mucho más acelerado. Nosotros calculamos, de acuerdo a los datos que acaba de decir el INEGI, de que somos 500,000 personas de la diversidad sexual, que aproximadamente el 50% de esos va a requerir PrEP en algún momento. O sea, estamos hablando que más de 250,000 personas en México pudieran tener acceso a la PrEP. Entonces, si no construimos hoy en día sistemas robustos de atención, libres de prejuicios, de estigma y discriminación, no va a poder alcanzar el sistema. Y vamos a quedarnos con estas cifras muy cortas y nunca vamos a poder llegar a la meta de poder garantizar un modelo de prevención exitoso. Desafortunadamente, lo que hemos visto hoy en día, tanto en la seguridad social como en las personas que no tienen seguridad social, es que el médico tiene grandes problemas de prejuicio sobre el uso de la sexualidad de las personas. Les molesta que las personas puedan decidir sobre su cuerpo. Y entonces, de repente, en las quejas que tenemos que tramitar ante las instituciones, recibimos escenarios donde nos dicen: el médico está molesto porque dice que es mejor darle tratamiento a las personas que ya viven con VIH que a nosotros, que somos tan irresponsables que nos atrevemos a tener relaciones sin protección. El prejuicio ante una medida de prevención. Otra: yo no sé por qué tenemos que seguir dándoles tratamiento a ustedes, que son unos insensibles y cogen a diestra y siniestra. O sea, de nueva cuenta, el prejuicio gana ante las acciones, y ojo, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. En todas las presentaciones que hubo en Montreal hace apenas casi 4 semanas, se mostraba la efectividad de casi un 99% de la PrEP. Hemos visto cómo otros países han reducido significativamente los datos. ¿Qué estamos esperando nosotros para hacerlo? Es necesario poner un alto en el camino y empezar a capacitar a los médicos, no en la parte técnica, sino justamente en temas de sexualidad, de derechos humanos y del uso de la propia sexualidad del ser humano, porque es la manera justo donde vamos a poder garantizar todo este proceso. Hoy en día la norma 010 habla específicamente, y que por eso no quería ser aprobada desde el sexenio anterior, porque habla claramente de poder generar intervenciones con adolescentes desde los 16 años. O sea, estamos reduciendo 2 años a este proceso. Ya veíamos hoy en día las estadísticas, y hoy lo vemos, lo que nos comentaba Noris, y lo que hemos visto con el tema de cuándo se inician las relaciones sexuales. Están iniciando relaciones sexuales los adolescentes desde los 13 años. Si logramos reducir estos procesos y poder garantizar acciones en los adolescentes entre 15 a 25 años, estaríamos reduciendo significativamente que este grupo de la población se infectara
en su primera relación sexual de VIH y reduciríamos significativamente lo que hoy en día estamos viendo en los hospitales, llegando gente de 18 años cumplidos en estados muy avanzados de la enfermedad. Y que, ojo, ese es el constante en todas las instituciones de salud. Hemos desafortunadamente visto en redes sociales cómo se ha incrementado la denuncia porque están llegando muy tarde casos de personas que ya no se veían con neumocistis Girovechi, con problemas de sarcoma de Kaposi muy avanzado, que habla de que ya es una enfermedad sumamente avanzada y que esto podría ser consecuencia de que mínimo tiene 3 años sin haberse, sin estar con un estado inmunosuprimido. Creo que esta problemática que hoy en día comento tiene que ser, la tenemos que retomar desde el CONACYDA. Afortunadamente hoy también soy parte del Consejo. Estamos trabajando, pero creo que falta el otro 60%, que es el personal que tiene y que está en las unidades de atención diariamente, que son los médicos tratantes, el personal de salud, el personal administrativo, que tiene que estar informado sobre estas medidas de prevención y, ¿por qué no?, también ser usuarios de la PrEP. ¿Cuántos médicos hoy en día pueden decir abiertamente utilizo la PrEP? No lo hacen porque otra vez viene el prejuicio que pareciera que los médicos no ejercen su sexualidad como debería de ser. Y que creo que esa es parte, no de ser ejemplo, sino de ver a todas las personas que podemos estar sujetas a estos protocolos de prevención como seres humanos y dejar las batas a un lado y convertirnos en seres humanos. Y fue súper interesante, y yo sé que muchos van a decir, ¿por qué esa foto y la que sigue? Por algo muy simple, porque el IMSS es 100% institucional. Cuando nosotros en su momento propusimos que el IMSS encabezara las acciones en la Marcha de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, era como absurdo. Y fue sumamente importante porque logramos que la institución más grande de seguridad social de este país saliera a las calles con 2 acciones. Una, promover el uso de la prueba. 2, vinculamiento a PrEP. ¿Por qué fue importante? Porque las pautas a seguir en las 38 delegaciones o en las 38 OATs del Seguro Social es la política de hacer acciones de prevención en todas las unidades del Seguro Social. ¿Por qué? Desafortunada o afortunadamente, las imágenes hablan más. Y cuando el director del Seguro Social se pone la camiseta, se la tiene que poner todo el personal de la institución. Y si además ya hay directrices, hay protocolos, se genera un cambio dramático. De ahí la importancia de poder hacer esta travesura para que fuera documentada por un organismo que aglutina a las instituciones de seguridad social de toda América Latina. Porque entonces, si México pudo, van a poder seguir en cascada los más de 35 programas de seguridad social de América Latina. Y ¿por qué no los subsistemas de seguridad social que existen en México? ¿Qué va a pasar con el ISSSTE? ¿Qué va a pasar con el ISSSTESON? Con el ISSSTECH, con pensiones de seguridad de salud del estado de Chihuahua, con el ISEMIN? Tienen que entrarle a este proceso. Por eso es sumamente importante que la institución más grande de seguridad social lo haga. Tenemos retos, por supuesto, pero creo que es el momento de empezar a asumir retos más allá de quién esté en el poder. Porque desafortunada o afortunadamente la atención es cíclica. Y el continuo en la atención tendría que ser cíclico sin ningún tipo de contexto político. Y la atención y la implementación de la PrEP la tenemos que pensar en este escenario para poder realmente garantizar que México pueda llegar a las metas pactadas, dictaminadas por el ONUCIDA y asumidas por los gobiernos de poder reducir significativamente la epidemia del VIH en la región. Creo que México hoy en día lo puede hacer y la PrEP, yo siempre digo que llegó para quedarse y todos tenemos que ser parte de este proceso.
disculparán la panza, pero en pandemia y cuando uno es de buen diente, a veces es complicado. Muchas gracias.